Ella es Juanita, tiene 72 años, sufre discapacidad y otras enfermedades. Después de recibir una serie de rechazos porque ningún familiar la quería alojar en su casa, el único hijo adoptivo que sobrevivió hizo todo lo posible por ayudarla, pero sus condiciones familiares y económicas no lo permitieron. Se va a un hotel, habla con el encargado y le dice que le dé una habitación, que se va a quedar él con la señora grande, que es su mamá, y pues la deja ahí. Incluso las mismas camaristas a veces le apoyaban con comida porque dice, es que estoy ganando poco, o pago el hotel o le doy de comer. Su vida cambió. En el aspecto de que me quiere. Graciela Pérez tiene 78 años. Llegó hace 3 a la casa hogar. Decidió ya no seguir viviendo con sus hijos. Viví con ellos, pero siempre ya el adulto quieren ser mejores que uno. Y entonces, pues, eso de que me dijeran, mamá, te vas a quedar, no vas a salir, nosotros sí salimos, en fin. Y decidí mejor, para no discutir, para no tener problemas, mejor dije, voy a seguir haciendo mi propia vida, ¿no? Tanto la vida de Graciela como la de Juanita cambiaron gracias al amor, atención médica y alimentación que reciben en la casa hogar. Además, el lugar cuenta con recámaras cómodas y dignas para ellas, espacios recreativos, entre otros beneficios, pero sobre todo forman una gran familia. La población de 60 años o más es un sector social y económicamente vulnerable. Se estima que cerca del 47% vive en pobreza y entre 20 y 30% sufre violencia física, psicológica, económica o abandono. En las imágenes Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.